bienvenidos a Cienti. La transportación fluvial puede tener muchos beneficios para aquellas comunidades situadas en zonas alejadas de la ciudad, pero para su implementación se deben resolver algunos inconvenientes técnicos. Hoy conoceremos sobre la mejora de la seguridad estructural en transporte fluvial, un proyecto de investigación que la SPOL está desarrollando. Aquí empezamos. En la Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas Oceánicas y de Recursos Naturales de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, la carrera de Ingeniería Naval es de suma importancia para la economía del país, puesto que para la explotación de recursos hace falta el apoyo de buques, plataformas oceánicas y estructuras flotantes. El tema que abordaremos a continuación trata de la mejora de la seguridad estructural en transporte fluvial, mecanismo de falla de paneles reforzados. Este es un proyecto semilla de investigación aplicada que pretende estudiar experimentalmente el comportamiento de paneles de planchaje reforzados similares a los de la estructura del fondo de una embarcación fluvial. Conozcamos más sobre este proyecto. Los ríos constituyen vías naturales de transporte y con relativamente poca inversión proveen la oportunidad de alcanzar comunidades alejadas en distancia. Uno de los limitantes del transporte acuático es la reducida velocidad con la que avanzan las embarcaciones. Es por ello que se intenta que las embarcaciones alcancen velocidades relativamente altas para compensar en algo esta desventaja. El área de transporte fluvial es un área de algún interés. Y entonces, alguna vez comentábamos con unos profesores, ¿no?, el hecho de que por qué hay cierta resistencia a utilizar materiales compuestos, por ejemplo, para construir lanchas para el transporte fluvial. Porque la gente tiene recelo de que hay un impacto en el fondo, se hace un hueco y tenemos una lancha que se hunde. El problema es que las lanchas, o sea, en general el transporte marítimo, tiene la gran desventaja versus transporte terrestre, por ejemplo, de la velocidad. Entonces, las lanchas tratan de ir lo más rápido posible para de alguna forma poder competir. El problema es que en el caso de los ríos, ¿sí?, al tratar de ir rápido, choquemos contra algunas cosas flotantes. Y relativamente alta velocidad con algo duro, pues implica la potencial falla. Asimismo, ¿no?, si navegamos en ríos, la profundidad es relativamente limitada. Por eso me pareció interesante el tratar de entender un poco, ¿no?, el fenómeno de estos choques con carga relativamente alta, ¿no? Este fenómeno es altamente no lineal y de difícil manejo analítico, de manera que con este primer trabajo se intenta entender estos fenómenos por medio de la experimentación principalmente. Se podrá de esta forma conocer el mecanismo de falla al cual se van a exponer estos elementos estructurales, permitiéndonos en el futuro brindar de forma eficiente alternativas y soluciones. Pero tratamos de que las pruebas sean más allá del límite que nosotros llamamos lineal. Es decir, si usted tiene una estructura, ¿no?, le aplica una fuerza relativamente pequeña, deja de aplicar la fuerza y la estructura vuelve a la posición original. Si le aplica una fuerza el doble de la original, entonces se deforma el doble de lo que se formó la primera vez. Es un comportamiento lineal. Pero cuando ocurren estos accidentes que hemos mencionado, ¿no?, entonces vamos más allá del límite de lo lineal. Localmente se construyen con frecuencia lanchas que sirven a nivel fluvial y en aguas protegidas como el Golfo de Guayaquil. Desafortunadamente se reportan fallas estructurales en el fondo de algunas de estas embarcaciones. Se espera que pruebas destructivas con modelos de paneles de plancha reforzados permitan describir los mecanismos de falla cuando se someten a cargas extremas, uniformes y de impacto. Me pareció interesante, ¿no?, enfrentar las dos situaciones, digamos así, extremas. ¿Qué pasa si la lancha avanza y se encuentra con algo duro flotante? Entonces significa básicamente una especie de un impacto en una zona relativamente pequeña. Pero asimismo es posible pensar de que por alguna razón como que me asiento en un fondo relativamente plano. Entonces significa una acción, una presión relativamente uniforme sobre el fondo. Entonces decidimos
desarrollar una cantidad de pruebas con impacto y otras pruebas con presión uniforme. Entonces nosotros vamos a tratar de, a través de las mediciones que hacemos, conforme se incrementa la presión, tratar de aprender cómo es que se redistribuyen los esfuerzos y eventualmente se produce la falla del espécimen. Por eso es que decidimos hacer los dos tipos de experimentos. Las tesistas son las señoritas Karina A. Agila y Betsabeth Esparza de la carrera de Ingeniería Naval de la FINSEBOR, quienes han colaborado en el desarrollo de este proyecto. Veamos, ¿qué son las cargas por impacto? Mi compañera Karina, ella vuelta es de impacto. Por ejemplo, también hay palos y troncos allá en las costas. Ella vuelta coge y ella hizo como que caía algo del panel reforzado, pero ella simulando que la lancha se encontraba algún tronco o algún objeto cortopunzante. El primer resultado fue que definitivamente es un fenómeno bien complicado de manejar analíticamente. Encontramos que el comportamiento lineal, la primera parte, podemos predecirlo bastante bien. Lo que sucede después definitivamente está más allá de lo que normalmente hacemos. Queremos hacer en el computador, simular lo que sucedió en la parte experimental y luego correlacionarlos. Esa parte todavía no la hemos desarrollado. El desarrollo de pruebas experimentales destructivas con carga uniforme también requiere desarrollar un equipo para aplicar carga uniforme hasta alcanzar la carga última del panel. El tema de tesis es determinación experimental de paneles reforzados bajo carga lateral distribuida. Lo que nosotros tenemos es una caja de acero y en la parte superior de la caja de acero tenemos el espécimen. Por debajo nosotros tenemos una especie de tubo de llanta de camión, le ponemos aire y al inflarse se expande de manera razonablemente uniforme. Nosotros para medir la presión que ingresa al bedding o la que se mantiene en el bedding, se pidió ese medidor de presión digital que es la marca SCPA. Ese medidor de presión, visualmente él lo lee en bares, PSI o en pascales, que son las medidas de la presión. Utilizamos lo que se llama extensómetros, son como una especie de resistencias eléctricas que se adaptan sobre las superficies del espécimen. Entonces, el momento en que se deforma, ¿no?, se produce una especie de alargamiento o compresión. Y entonces el extensómetro me envía una señal que un equipo lo convierte a deformación unitaria. Conforme crece la presión, la deformación unitaria crece. Pero, llegado a un cierto momento, con un incremento en presión, el incremento en deformación no va a seguir el comportamiento lineal, sino que va a transformarse en un comportamiento tipo curva. Si nosotros somos capaces de, numéricamente, es decir, utilizando el computador, acercarnos, solamente eso, acercarnos a los resultados experimentales, eso significa que seremos capaces de entender de mejor forma el comportamiento. Por ejemplo, si es que llega al límite elástico, otra vez la estructura vuelve al estado original. Nosotros queremos pasar al límite plástico, donde la estructura sí se deforma, pero todavía sirve. Y cuando se llega a la ruptura, ahí la estructura se rompe, pero ya no sirve. Esos tres estados de los módulos de falla que estamos analizando: el elástico, el plástico y cuando ya es el estado límite, que es la ruptura. Con el desarrollo de estos proyectos, se planea analizar numéricamente la respuesta de paneles de planchaje por encima del límite elástico del material, sin llegar a la fractura, y correlacionarlo con los resultados de la experimentación. Y la finalidad es como que beneficiar para el bolsillo del armador, que a ellos más les interesa economizar. Si yo puedo, al final del proyecto, ser capaz de manejar a nivel no lineal una estructura simple como la que estamos manejando, estoy seguro de que el transmitir esa información en mis cursos, en el Colegio de Ingenieros Navales, va a permitirnos que todo el sistema lo podamos hacer con mucha más fortaleza, ¿no? La ventaja de esto es que el gobierno ha declarado, ¿no?, a través de la subsecretaría, quiere fortalecer el transporte fluvial. Entonces nosotros podríamos ayudar al desarrollo del transporte fluvial a través de entender mejor, ¿no?, el comportamiento de las estructuras, eventualmente cómo optimizarlas para soportar de mejor forma estos potenciales problemas. Con propuestas como esta, la Escuela Superior Politécnica del Litoral busca el beneficio de todos y, mirando más allá,
hacia un futuro mejor, en donde el sistema de navegación fluvial sea una alternativa más segura, brindándole mayor confiabilidad a sus embarcaciones, optimizando sus recursos y potencializándolos. Si se perdió de algo o desea volver a ver uno de nuestros especiales, no olvide que todo lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por su compañía. Esto fue Scientis, segunda temporada.